Hola, muy buenas. A continuación, un video interactivo sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En este video educativo formamos parte Guzmán López Daira Jacqueline y su servidor Telle Zamora Eder Alejandro. Como introducción, ¿qué es la información? La información es la contenida en los documentos o documentos electrónicos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan para cualquier título o medio. Pero, ¿de dónde nace esta ley? Esta ley nace del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Pero, ¿y el porqué de esta ley? Porque ayuda a proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Y a todo esto, ¿cuál es la finalidad de esta ley? La finalidad de esta ley es ayudar a tener acceso a la información pública de manera sencilla, transparentar el ejercicio y proteger los datos personales. Y a todo esto, ¿hay diferentes tipos de información? Claro que sí, se tiene con una clasificación de tipos de información. Tendríamos desde información pública, está la información pública de oficio, también se encuentra la información reservada y como último se encuentra la información confidencial. Y a continuación veremos las características y ejemplos de cada una de ellas. Ok, y pasamos con la primera de la clasificación, que es la información pública. La información pública es toda aquella que no sea confidencial. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona. Los ejemplos sobre la información pública son los expedientes, los reportes y las actas, además de los estudios y las estadísticas, etc. Y ahora pasamos con la información pública de oficio. Esta información es la que no es confidencial o reservada. El tiempo en que tarda en actualizarse la información son durante los siguientes 30 días naturales. El tiempo en que permanece en Internet es por lo menos de un año contando a partir de su publicación. Como ejemplo, podríamos dar la información que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios electrónicos de manera proactiva, sin que medie solicitud de por medio. Ahora pasamos a la información reservada. Es la información que se encuentra temporalmente restringida al acceso público. El procedimiento para reservar la información debe contener hipótesis de reserva, el documento, la motivación y el sujeto obligado. La información se clasifica para no poner en riesgo la seguridad pública municipal o estatal, ni la eficiencia ni la vida de cualquier persona. La información se reserva en un periodo de 5 años. Como ejemplo de la información reservada tenemos dos, a lo que serían los expedientes judiciales, así como los procesos administrativos. Y sobre la información confidencial, ¿qué podemos decir? Las organizaciones gubernamentales poseen información relativa a particulares, la cual se clasifica como confidencial y tiene ese carácter indefinidamente. Es mandato de los servidores públicos proteger la información sobre los datos personales de los particulares. Esta información debe incluir también una leyenda y su clasificación compete tanto a los titulares de las unidades administrativas como a los comités de información y al IFAI. ¿Y qué ejemplo podemos dar? La información confidencial se refiere a los datos personales de cualquier persona relativa a su domicilio, su teléfono, su expediente médico, su origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales y toda aquella que afecte su intimidad. Ok, pero está algo confuso sobre la información reservada y confidencial, ¿verdad?
Sí, es un poco confuso, pero la diferencia entre información reservada y confidencial es que la primera se requiere a información gubernamental que temporalmente está protegida y la segunda es propia de particulares, entrega por estos a las dependencias y entidades de administración pública federal, que son los sujetos obligados, por lo que su protección es permanente. Y como hemos visto, se tienen diferentes tipos de información. Tal vez en el día a día no nos ponemos a pensar qué tipo de información hay, así que esperemos que con este video te haya quedado bien en claro cuáles son sus características y cuáles son los ejemplos, y así te pueda ayudar un poco al día a día y cuando tengas que ir a solicitar algún tipo de información. Muchas gracias, hasta luego.